Herencia, resistencia y futuro. 25 de julio, Día Internacional de las Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. La historia de la raíz afrodescendiente en México se remonta a los años del virreinato, cuando hombres, mujeres y muchos niños y niñas fueron traídos a este continente como esclavos. Sin embargo, su presencia permaneció en el anonimato durante siglos, arropados solo por la arena y el mar que les dio para vivir. Pero en la actualidad ya alzaron la voz. No por ello se han resuelto muchos de sus problemas, que han construido su memoria con mayúscula y aún se enfrentan a diversas formas de discriminación, lo que limita su desarrollo y vulnera sus derechos. Y ahora, con motivo del Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, establecido el 25 de julio de 1992 en Santo Domingo, en República Dominicana, y con el objetivo de visibilizar su lucha contra el racismo, el sexismo, la marginación y la pobreza, tenemos el gusto de que nos visite Aleida Violeta Vázquez, quien es poeta, defensora de derechos humanos, activista, artesana y bueno, no sé qué tantas cosas se dedica a Aleida. Muchas gracias por acompañarnos, Aleida, para platicar acerca de esta temática que sin duda es muy importante. A ti que me dices negra con intención de ofender, ponle frenos a tu lengua, no te vaya a hacer caer. Pues Dios a mí me hizo negra y de hermoso parecer, pa' que el mundo se alegrara contemplándome a placer. Llevo en la sangre candela y en mi pecho algarabía. Mis ojos son dos lumbreras que desbordan alegría. Son herencia de mi abuela, que de niña me decía: no me avergüenza ser negra, soy fuerza, fulgor y vida. Hola, qué gusto, qué placer estar aquí una vez más, platicando, conversando, haciendo visible nuestra existencia como mujeres negras, afrodescendientes, afromexicanas. Yo soy de Coajinicuilapa, Guerrero, y es de suma importancia para mí estar aquí, poner la voz y conversar de todos estos temas que lamentablemente no tienen los espacios suficientes para exponerse, para decir qué es lo que está pasando, dónde estamos, cómo nos afecta este racismo estructural, este sistema capital en el que vivimos y cómo eso merma nuestro ejercicio de derechos humanos. Fíjate, Aleida, que una de las primeras preguntas que deseaba plantearte era qué significa para ti, para ustedes ser afrodescendientes, pero después de haber escuchado lo que tan amablemente nos contaste, además de memorial, que eso también es muy importante, ya nos vas planteando un panorama en el que hay un orgullo por una identidad, eso me queda muy, muy claro, pero donde también hay desde afuera yo pensaría ignorancia, desconocimiento y ese racismo que sí es estructural, porque no solo afecta a las mujeres y a los hombres con raíces afro, sino a muchas comunidades indígenas en este país. Hay un punto importante que me gustaría aquí subrayar y es el hecho de que ser afromexicana, ser una mujer negra en el contexto de México, nos significa muchísimas cosas, pero solamente voy a hablar de tres, y una es el orgullo que ya mencioné y que yo soy muy sobrada. Yo tengo un orgullo muy grande porque yo afortunadamente nací y crecí en un entorno ideal. Es decir, en un mundo ideal, las mujeres negras queremos ser como las mujeres que nos criaron. Queremos ser como la mamá, como la abuela negra que tenemos, o las mujeres del entorno en el que nacimos, y es el caso
es mi caso personal, porque mi abuela era versadora, mi madre canta y declama. Entonces hay ahí un ejercicio lúdico, artístico, nato en nuestra casa y en nuestra comunidad, del cual yo abrevé, y yo por eso soy cantora y soy poeta. Eso hace que a través de la memoria y de la palabra se vayan transmitiendo, por una parte, conocimientos, afectos, pero también maneras de resistencia, y es el caso de la poesía y el canto. Entonces ahí nace y una se forma con un orgullo, con un poderío muy, muy consciente, también con esta conciencia racial de dónde estamos paradas en el mundo. Entonces, por un lado, puede significarnos este orgullo, pero yo sé, y lo he aprendido en estos colectivos, en este caminar como activista, como artista y defensora de derechos humanos, yo he entendido que no todas las mujeres negras de mi país y del mundo, por supuesto, tuvieron el privilegio, porque sí me atrevo a decir que es un privilegio, de nacer en un entorno como en el que yo nací, donde hay una reafirmación constante, donde hay estos elementos positivos, esta memoria muy arraigada de la negritud desde el orgullo, desde el poder, desde concebirnos bellas, desde nuestra propia belleza. Entonces hay muchas mujeres que no lo tienen, y eso es una de las primeras cosas que quiero recalcar, y por lo tanto puede significar un orgullo, pero si nos vamos al otro lado y a la experiencia de muchas otras mujeres negras, nos vamos a encontrar con que el racismo estructural mina nuestras vidas, literalmente nos reduce a un cuerpo exotizado todo el tiempo, hipersexualizado todo el tiempo, relegado a unos lugares que tienen que ver con los estereotipos de que las mujeres negras aguantamos más dolor, aguantamos más maltrato, aguantamos más violencias, pero también estamos dispuestas sexualmente a toda hora y con quien sea, pero también somos muy enojonas, pero también somos muy agresivas, pero también somos muy contestonas. Entonces eso hace que muchas mujeres intenten escaparse de ese lugar de ser negras. Y entonces viene esta parte muy complicada y muy desagradable de aspirar a la blanquitud, porque hay un sistema y hay muchas circunstancias que nos están diciendo todo el tiempo que hay algo que corregir en nuestros cuerpos, que hay algo en nosotras no está bien. Que si es nuestro color de piel, que si es nuestra corporalidad, que si es nuestra manera de hablar, que si es nuestros cabellos. Entonces hay que aspirar a los cánones de belleza y a las formas de estar y de vivir occidentales, eurocéntricos, que se nos impusieron en el sistema. Entonces ahí puede significar mucho trauma, mucho resentimiento y mucha rabia, lo cual es válido y también es que desde ahí nosotras hemos levantado la voz, porque este sistema nos relega siempre para estos lugares que decía Fanon del no ser, de la no existencia, de la no humanidad. Y eso podemos platicarlo desde experiencias individuales, pero también colectivas, y también donde hay un sistema que a nivel colectivo nos invisibiliza y nos niega derechos. Eso es lo más grave. Y la otra cosa que también quisiera plantear es que yo no estoy muy de acuerdo, o no siempre estoy de acuerdo, en que sea ignorancia, que sea racismo, mucho menos un racismo o estas prácticas individuales de racismo, las que nos tengan ahí. Yo creo que la gente sabe muchas cosas. La gente sabe de nuestra existencia porque estamos en todo el país. Entonces nos han visto. Mi abuela decía una frase que dice: los negros no nos vemos de noche, pero de día a los negros no nos quieren ver. Y es muy fuerte para mí esto. La gente sabe que existimos. La gente nos ha visto
aquí en este lugar más de 500 años. Pero entonces no es ignorancia, es una indolencia por parte de estas prácticas individuales en nuestras comunidades, pero también por parte del sistema y del Estado-nación en el que vivimos, y la falta de voluntad política para que se echen a andar acciones, políticas públicas encaminadas a nuestro bienestar y a resarcir en la medida de lo posible con nuestras comunidades, con nuestra palabra, construyendo desde la comunidad acciones para que nosotras y nosotros seamos restituidos en la medida de lo posible ante esa desigualdad y ese racismo histórico que hemos vivido. Fíjate que acabas de mencionar que no crees que sea ignorancia, pero también hay muchas experiencias, incluso algunas me las has platicado personalmente, Aleida, de que en ocasiones puedes ir a alguna parte, estás en Ciudad de México o en el norte, donde te muevas, y te preguntan de dónde eres, y tú les dices: soy mexicana. No, eres brasileña, eres colombiana, ecuatoriana. Eres ecuatoriana. O sea, que no te creen, que porque no, es que para no rebatir esa parte, aun cuando siempre estos sean diálogos interesantes, es siempre viene el que no saben que en México existe eso, o no sé si decir no saben o no quieren saber, que eso sí sería más vinculado con la indolencia. Bueno, yo lo que te acabo de decir es que yo no creo que siempre sea ignorancia. Sí creo que la mayoría de las veces es indolencia, pero vamos a darle el beneficio de la duda a la gente que no está acostumbrada a ver gente negra en sus comunidades o en sus entornos. Y esto tiene que ver también con cómo hemos sido representados, porque si bien hemos sido invisibilizadas, históricamente, también hay esta cosa de la representación a medias o carente de realidad, que se ha dado a través de los medios de comunicación, sobre todo los medios masivos de comunicación, donde nuestras representaciones o son nulas o están en la estereotipación. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Cuando yo era adolescente, veía una novela que se llama Marimar. Yo creo que la gente que nos escucha va a tener... Por lo menos tiene cierta referencia. Por lo menos tiene cierta referencia de Marimar. Y entonces, Marimar, representada por Thalía, era una mujer costeña y que hablaba con un acento bastante ridículo, aludiendo a los acentos que tienen las personas afrodescendientes o las mujeres negras. Pero entonces le daban un toque también ridículo. Yo lo escuchaba así, lo sigo escuchando así, como del Caribe principalmente y no de las poblaciones afromexicanas. Entonces, hago todo este análisis y este comentario y pongo como ejemplo esto porque yo me preguntaba, yo, Aleida, de 12 años, me preguntaba, ¿en qué país, en qué lugar del planeta las mujeres costeñas, porque era o de Acapulco o de Zihuatanejo, y era una mujer costeña, ¿en qué lugar del planeta las mujeres costeñas tienen la cara de Thalía y el color de Thalía? Las mujeres costeñas que yo conozco son negras y tienen un color o como el mío o de muchos otros colores oscuros, pero como ella no. Ni el cabello, ni el cuerpo, ni esa manera tan ridícula de hablar. Entonces, como estos te voy a poner, yo te puedo poner un millón de ejemplos, pero la representatividad está aislada, equivocada y estereotipada. Por eso la gente... puede haber gente que sí ignore nuestra presencia o lo vea desde estos otros lugares como la extranjería y la exotización o la ridiculización de nuestros cuerpos y de nuestras identidades. Fíjate que con ese comentario me acordé de otro que ya más bien parece una caricatura o es una caricatura de este programa que tenía Héctor Suárez, donde aparecía Tomás y la negra, y la negra le ponían unas pompas impresionantes, un pecho impresionante, una nariz, o sea, unos labios.
todo estereotipado a final de cuentas, ¿no? Claro, y un carácter. Ujú. O sea, era enojona, golpeaba, siempre era agresiva. Entonces, esas representaciones pues generan más racismo, refuerzan estos estereotipos que no nos hacen nada bien. Y es cierto, yo particularmente sí soy muy brava, sobre todo cuando la gente intenta humillarme, ofenderme, y porque yo lo tengo de ejemplo en mi casa, en mi comunidad. Las mujeres, pues no, yo nunca vi a mi madre dejarse de nadie ni callar ante ninguna injusticia y hacer lo propio para defender su humanidad y su dignidad. Pues sigamos hablando con Aleida Violeta Vázquez, poeta, narradora, cantadora y, como decíamos al principio, con muchas otras actividades acerca de este Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la diáspora. Vamos a hacer una muy breve pausa antes de seguir con esta conversación. Y sigamos con esta conversación muy interesante con Aleida. Aleida, yo me acordaba mucho también de un término que estuvo establecido ahí durante muchos años, que fue el de la llamada tercera raíz, que explotó muchísimo y que creó, yo pienso, en buena lid de don Guillermo Bonfil Batalla, pero que hacían falta aún muchos más estudios al respecto, ¿no? Ya ahorita ese término como que se quedó a un lado, pero yo a partir de esto quisiera preguntarte, ¿cómo se sienten ustedes identificadas con la llamada identidad mexicana, sea lo que esto signifique? De respuesta rápida, excluidas. Respuesta más extendida hacia los procesos de independencia, hacia estos otros procesos como la revolución, etcétera. Ha habido y esta conformación del Estado-Nación mexicano, ha habido un borramiento desde la narrativa nacionalista en nuestro país, donde las personas afromexicanas, las personas de ascendencia africana, afrodescendientes, negras, o sea, el nombre desde el cual nos queramos adscribir, hay un borramiento ahí, y me parece que sí es intencional. Yo a las narrativas occidentales no les creo nada y tampoco las creo inocentes. Creo que sí hay una intención muy perversa de borrar los cuerpos y las aportaciones de las personas, de las comunidades afromexicanas, afrodescendientes y negras en nuestro país. Entonces, ¿cómo nos sentimos? Todo el tiempo estamos bajo la lupa
de si somos suficientes, si nuestra voz es importante, si en realidad somos personas generadoras de conocimiento, si en realidad nuestras aportaciones han valido la pena. Pero imagínate que personajes como Vicente Guerrero, como José María Morelos y Pavón, de ascendencia africana, fueron figuras clave en estos procesos. El mismo Emiliano Zapata, que también él decía que tenía las 3 raíces, hablando de la tercera raíz, que él tenía la raíz europea, indígena, pero también africana o negra. Entonces, estamos hablando de que esta narrativa oficial nacionalista, estando presentes, haciendo historia, construyendo país, las personas de origen africano nos han borrado, han negado estas aportaciones. Y la realidad es que la impronta afro está en todos los aspectos de nuestra vida social, política, económica y cultural en nuestro país. Estas personas de origen, de ascendencia africana, participando en la revolución, participando primero en este proceso de independencia, pero también en esta época contemporánea, nosotras las mujeres negras, construyendo país desde nuestras comunidades, participando, poniendo la palabra a través del arte, a través de la política, porque no solamente soy yo, somos muchas mujeres a través del trabajo académico también, como Elia Avendaño, por ejemplo, desde la academia, como Penélope Vargas a través de la academia, pero también a través de la cultura, de la danza específicamente, Mijane Salinas, a través de su participación política, Patricia Ramírez Bazán, Beatriz Mojica y un montón de mujeres que estamos construyendo país a través de muchas aristas, de muchos campos de la sociedad, y que haya una negación y una minimización, incluso un desdén de nuestras aportaciones, es una injusticia muy grande. Por eso seguimos, por eso estamos todo el tiempo hablando, por eso todo el tiempo estamos reclamando, y tú me ponías el ejemplo de esta caricatura, ¿no? El personaje que hacía Héctor Suárez, de la mujer negra siempre enojada. Pues claro, ¿cómo no vamos a estar enojadas ante eso? ¿Y cómo no vamos a estar todo el tiempo llenas de rabia y a la primer provocación si históricamente, si en la vida cotidiana hemos estado bajo esta discriminación, bajo el racismo, por nuestro color de piel, y también en un no ejercicio pleno de nuestros derechos? Porque para llegar a estos lugares que te he mencionado, de todas estas mujeres que hoy hacemos política, arte, activismo, etcétera, nos cuesta 4 o 5 veces más que a cualquier mujer. Así, definitivamente. Fíjate que hace apenas unas semanas fui a hacer un trabajo sobre un festival que se va a realizar en Tamiagua, en la Huasteca y en la Huasteca Alta, y yo le preguntaba a una de las investigadoras, que desafortunadamente mi memoria de teflón ya hizo que se extraviara, que está en la Universidad de Nuevo México, si no mal recuerdo. Doris Cariaga. Exactamente. Y me decía, es que no nos reconocemos, y la sociedad no nos ha reconocido, porque nosotros estamos en Veracruz, en la parte alta. Muchos piensan que debemos estar hacia el sur, y nosotros estamos en la Huasteca, y por porcentaje somos el mayor, la población o digamos la comunidad con el mayor número de población con raíz afro en Veracruz, en Veracruz, ¿no? Sí. Esto habla también de la necesidad de valorarlo desde otra perspectiva, de analizar, de mirar las cosas, sobre todo pensando en que, y eso me parecía muy interesante también, cuando hablamos de lenguas originarias, solemos utilizar como término también lenguas maternas. La madre siempre transmitiendo ese legado, siempre dejando eso a estas comunidades, Aleida. Pues respecto a esto, sí, insisto,
una invisibilidad muy, pues muy arraigada de nuestras comunidades afro, pero me alegra mucho y a mí me llena de mucho orgullo a aludir a quienes estuvieron antes de nosotras. Y es que mayoritariamente hemos sido las mujeres, las guardianas y las propagadoras de estas memorias que construyen identidad en nuestras comunidades. Y la gastronomía es uno de los bastiones más importantes que construyen identidad en nuestros pueblos. Quiero mucho a Doris, la admiro mucho y su trabajo es increíble. La gastronomía tamiahuense es deliciosa, pero aparte guarda esta memoria muy importante y por supuesto ella hoy investiga porque hay una necesidad desde su origen, desde su identidad, de preservar, de dejar documentada esta memoria ancestral de su mamá, de su abuela, etcétera. Y que es mi caso también, que las mujeres de mi casa, a partir de lo que yo sé, mi abuela, mi bisabuela, guardaron estas memorias orales y nos las transmitieron a nosotras. Y entonces, pues aquí estoy yo, hablando, con este orgullo muy grande de que no se quede ahí en el vacío nuestra memoria como mujeres negras. Así que sí es muy importante hablar de ellas, de las mamás, porque son portadoras, son portavoces y son guardianas de esta memoria. Y dentro de esta perspectiva hay algo que también por el otro lado está pues trabajándose. Apenas en el 2019 se hicieron estos cambios constitucionales para reconocer formalmente a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte fundamental de esta composición pluricultural de nuestro país. Por supuesto, ya decir que se tardaron mucho ya es más que obvio, ¿no, Aleida? Pues sí, eso sucedió porque, insisto, hay mujeres y hombres, hay colectivos, hay un movimiento afromexicano que en la contemporaneidad lo podemos mencionar a partir de los 90, pero que por supuesto tiene un componente ancestral que viene caminando desde desde el mismo secuestro y desarraigo de nuestras ancestras y ancestros desde África, pero que al día de hoy sigue teniendo una importancia muy grande. Nuestras voces son necesarias porque sin nuestras voces ese reconocimiento simplemente no hubiera sido posible. Porque hubo unas coyunturas internacionales que también abonaron, pero porque las mujeres principalmente hemos estado ahí presentes, haciendo informes espejo, haciendo articulaciones internacionales, aprendiendo del camino andado de las brasileñas, de las colombianas, de las centroamericanas, y de la diáspora en el mundo, de cómo podemos incidir para que el Estado-nación llegue a tomar estas decisiones. Entonces, claro, en el 19 había ya la ONU exigido y México tiene un montón de convenios firmados y en los que se compromete a echar a andar acciones reales, sustanciales para el reconocimiento de las poblaciones de la población afromexicana. Y claro, se da en esta coyuntura de todo esto que te platico, el reconocimiento en el 2019. Sin embargo, pues todavía nos dejan mucho que desear, porque cuando hay una historia de discriminación y de no ejercicio de nuestros derechos, de no acceso a la salud, de no acceso a una educación de buena calidad, de no acceso a una infraestructura eléctrica, de agua potable, etcétera, nuestras comunidades están sufriendo y estamos sufriendo esas carencias. Entonces, cuando se da un reconocimiento en un papel, pero eso que está escrito en el papel no se refleja en nuestras comunidades, pues por supuesto que nos sentimos decepcionados.
ante el actuar del Estado mexicano. Sin embargo, sabemos que si nosotras no insistimos, difícilmente van a andar las cosas. Entonces, por eso seguimos ahí, por eso se da la reforma en el 24, por eso ahora estamos ya con un catálogo de derechos, por eso ahora está otra vez un proceso donde se está consultando las comunidades, donde se están construyendo también estas pautas desde las comunidades para que se lleven a cabo como debe de ser este reconocimiento desde la Constitución, pero también en nuestras comunidades de manera sustancial y que se traduzcan en formas de vivir bonitas. Y aquí hay un asunto que quizá de una u otra forma ha permeado en toda esta conversación, Aleida, pero que también es importante mencionar, lo que es, hay un doble desafío. Son de raíces son afrodescendientes y además son mujeres. Uy, es que no sé si doble, pero son un montón de carencias, violencias estructurales que nos atraviesan como mujeres y realmente la violencia que nos atraviesa a nosotras como mujeres desde muchas formas es algo que difícilmente es escuchado, difícilmente tiene eco. Y yo te puedo decir que hay agendas o la agenda nacional en cuanto a mujeres se refiere, nos está dejando atrás. Y luego hay muchas frases que no voy a mencionar, porque por salud mental ahorita, que insisten en que pues hay mejoras, en que estamos avanzando, pero hay niñas en mi comunidad que no tienen acceso a la educación primaria. Hay mujeres en mi comunidad que no tienen acceso a un parto humanizado, a un parto digno. Hay comunidades enteras que no tienen luz, que no tienen acceso a internet. Entonces, estamos hablando de que hay una desigualdad que todavía no está subsanada y hay que subvertir en la medida de lo posible, insisto, todo esto para que en realidad este papel, el reconocimiento sea tangible. Y en la palabra, Aleida Violeta Vázquez ha logrado establecer muchos de sus sentires, muchos de sus saberes, infinidad de cosas que le han transmitido su madre y su abuela, que en cada conversación siempre salen a colación, y me parece que eso es fundamental para reconocer que de un lado venimos. Algunas veces cuando alguien me dice Jesús Alejo, ¿cómo estás? Le digo, Jesús Alejo Santiago, por favor. Tengo mamá. Que alguien me parió. Entonces, sí. Es importante esta palabra y quizás ahí tendríamos que abordar otro aspecto, pero regálanos un poco más de esa voz que tienes, Aleida, a través de tu poesía. Hay un decálogo que yo escribí porque desde muy jovencita yo empecé a leer la Biblia. Todavía la leo porque me interesa mucho. Pero cuando yo empecé a leer la Biblia, una de las cosas que me saltaba mucho era, ¿dónde están las mujeres aquí? Y encontraba que las mujeres estaban en unos lugares que a mí no me agradaban, que a mí no me gustan. Están desde el estigma, la subordinación, desde el ser hija, esposa, hermana de, etcétera. Entonces, yo en intención y en una actitud o acción contestataria, ante esto yo escribí los 10 mandamientos de la ley de una negra. Y estos son, número 1, amarás enteramente cada centímetro de tu negra piel y aceptarás la textura de tus cabellos con mucho orgullo, abrazando siempre con mucha ternura cada resquicio de tu ser por sobre todas las cosas.
2. No asimilarás imágenes ni estándares de belleza ajenos a ti, ni los anhelarás, ni te inclinarás a ellos, porque tú posees tu propia e irrebatible belleza. 3. No permitirás que tu nombre ni tu persona sean menospreciadas bajo ninguna circunstancia. 4. Acuérdate de descansar cuando no te sientas capaz de lidiar con este mundo racista y misógino. Y recuérdale a tus hermanas que también les viene bien hacerlo. 5. Privilegiarás el goce y priorizarás tu placer sin culpa sobre la necesidad impuesta de complacer a todo el mundo. 6. Honrarás las memorias, la vida, la palabra, la sabiduría y las resistencias de tus ancestras para que tus días sean poderosos y largos en esta tierra. 7. No matarás tus ganas de sonreír, de bailar, de cantar, de compartir y de luchar por lo que es justo. 8. No adulterarás tus convicciones ni tus ideales, ni tus metas a cambio de las migajas que te ofrece este sistema que nos oprime y que nos quiere divididas, tristes, desgastadas y muertas. 9. No robarás a tus hermanas sus alegrías, ni sus bonitas energías juzgándolas, hiriéndolas y maltratándolas. 10. No codiciarás la casa, estructura, del amo ni de la ama blanca, ni sus métodos, ni la rotura de sus techos de cristal, ni su inclusión, bla, 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 bla. Porque todo eso, para nosotras las negras, es puro atolito con el dedo. Bono, te organizarás y harás la revolución donde sea que te pares, porque nuestra existencia y nuestra dignidad nunca debieron estar al arbitrio del colonizador. Pero sobrevivimos, y el silencio, la sumisión y la condescendencia ya no son opciones. Aleida Violeta Vázquez Cisneros, una poeta negra afrocuisleña. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santito, bajito yo oigo que dice, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Siento me dicen vaya, mi cuerpo me dice tantito, y cuando yo me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Será tu zapata el que escucho aquí, con tu luz perpetua en tus ojos vi, en mi mente se oye que me dice así, en mi mente se oye que me dice así, por la sombra de la ceiba se escucha un disparo y cayó el gallo negro por la calle de Milagros. Si tú dices que me quieres con el toro alto y te vas conmigo, levantamos solo. Ay, 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 cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, 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 cuando sueño contigo. Gracias a Aleida Violeta Vázquez, que sigue con nosotros platicando de este día, de esta efeméride que sin duda es muy importante. Ella lo ha señalado a lo largo de esta conversación, el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, la importancia de seguir sacando este tipo de temas, de llevarlos a la reflexión, de proponer incluso un debate, porque aún hay muchos aspectos que todavía como que no se toman en cuenta. Apenas hace una semana y media, se presentó desde la Secretaría de Cultura y desde el INPI una propuesta para una
no sé si llamarlo reforma o cómo definirlo, pero esta nueva Ley General de Derechos de las Comunidades Afromestizas o afrodescendientes afromexicanas, creo que es afromexicanas como se está definiendo, sí. ¿No? Y es importante seguir manteniendo esta reflexión, una reflexión en la que sin duda es obvio, creo que eso todo lo podemos reconocer, Aleida, aún no están resueltos, como lo señalaste antes de la pausa, no están resueltos infinidad de problemas. Sin embargo, también ya hay mujeres, hombres, pero en particular mujeres, como lo señalaste también, que están empezando a liderar, a innovar, que ya están en la academia, y eso es muy importante, aunque uno lo vea como algo muy común o muy normal, porque están llevando sus temáticas, sus problemáticas y su mirada del mundo. A mí de pronto cuando nos preguntan a todo qué es lo que ofrece el hablar una lengua indígena, por ejemplo, pues simplemente tener otra visión del mundo, ¿no? Así es muy importante escribir la historia desde nuestras propias voces, desde la memoria que hemos guardado por siglos. Como te comentaba hace rato, la narrativa occidental dominante y colonial, por supuesto, no da cuenta de quiénes hemos sido nosotras y también lo que escribe, lo que se ha escrito y lo que se sabe de nosotros es desde esa mirada colonial. Entonces, que hoy por hoy haya mujeres en la academia, hombres en la academia investigando, hombres afromexicanos, afromexicanas, en la academia, en la política, en la creación artística, es de suma importancia porque estamos empezando a contar nuestras historias desde esta perspectiva, desde cómo soy yo, quién soy yo y cómo quiero que me vean también las otras personas. Y entonces estas narrativas, estas historias, por supuesto, vienen cargadas de esta memoria identitaria, pero también desde esta identidad que nos caracteriza. Porque si bien es cierto, hay estereotipos, Chimamanda, esta escritora nigeriana, escribe acerca de los estereotipos y dice algo que es muy importante, y yo estoy de acuerdo en que el problema de los estereotipos es que no están completos. Y entonces, yo sí digo que a muchísimas mujeres negras afromexicanas nos encanta bailar. Muchísimas mujeres afromexicanas tenemos un cuerpo específico, un cabello específico, un color de piel específico, pero también hay una diversidad. Entonces, cuando estos estereotipos están en el imaginario colectivo, no se expande la mirada hacia otras posibilidades de ser y estar y existir como mujeres, como personas o poblaciones afromexicanas. Entonces, estas personas, estos accesos que en los últimos años hemos tenido en estos diferentes campos, pues es importante que se sigan, que ocupemos esos espacios, que los sigamos manteniendo, pero que también se expandan, que sigan creciendo, que no solamente sean unas cuantas, que no solamente sean la excepción a la regla, porque necesitamos que mucha gente esté ahí contando nuestras historias e incidiendo para nuestro bienestar. Y la vida política, Aleida, porque ese es un temazo. Uy, es que es bien difícil. Yo conozco de cerca pues a muchas de mis compañeras y compañeros que han estado en esos lugares y es una discriminación y un no poder hacer cosas porque está presente siempre el cuestionamiento, el que le dan prioridad a una agenda llamada nacional o general, y pues sí, lo afro lo dejan ahí como ahí para después o cuando se pueda, y no se vale. No se vale, si hemos alcanzado esos espacios porque hemos estado incidiendo desde hace muchísimos años y llegar ahí y que también haya trabas, que haya obstáculos para que podamos ejercer nuestros derechos político-electorales, pues no sirve de mucho, no abona en mucho,
para que nuestras comunidades vean esos resultados de estar en esos lugares representados. Beatriz Mojica es... Sí, es una mujer afromexicana, claro, de Huehuetán, Guerrero. Es mi paisana, Beatriz. ¿Y ella cómo lo ha visto? Has platicado, como mencionabas hace un rato, has compartido experiencias. Pues no mucho, sin embargo, he visto su trabajo más o menos con cercanía, y lo que a mí me parece es que Beatriz es una mujer muy valiente, que se ha mantenido y ha hecho un camino ahí muy importante frente a violencias muy serias. Y es de admirar, para mí es de admirar que ella siga ahí con todo y las cosas, con todos los obstáculos que haya tenido, y pues en ese lugar que ha estado como diputada local ahí en Acapulco, y luego como senadora de la República también. Esos espacios son muy importantes para visibilizar y también echar a andar agendas y ponerle ahí el dedo y subrayar y estar insistiendo. Repito, no ha sido nada fácil, pero me parece que su trabajo sí ha colocado la agenda de las mujeres afromexicanas al frente, y ahora que está su suplente, que es Patricia Ramírez Bazán, a quien conozco de más cerca, que el mes pasado, ahorita ya estamos en julio, ¿verdad? No, el mes pasado tomó protesta como senadora en el cargo que estaba Beatriz. A Pati la conozco mucho más y he trabajado más cercana a ella, y sé que sí o sí Patricia viene con más fuerza a poner la agenda de las mujeres afromexicanas en el Senado de la República. No es fácil, es bien complicado, dada la estructura racista en la que se mueve la política también, pero sí sé que hay mujeres con mucha fuerza, y Patricia Bazán es una de ellas. Entonces sí me llena de esperanza saber del trabajo de mujeres como ellas. Y te pregunto esto, insisto, digamos, en este asunto, porque a final de cuentas sí deben ser distintos los sectores los que deben impulsar las transformaciones. Es una transformación que viene desde la sociedad, que pasa, por supuesto, por quienes son los protagonistas de estos cambios y de la necesidad de estos cambios, pero que también deben llegar a estos ámbitos legislativos, a los ámbitos judiciales, porque si no, pues se pierde en el grito. Es que tenemos que llegar y ocupar esos espacios, si no, no tiene sentido. Es hacer castillos en el aire si no estamos en esos lugares. Es solamente reclamar, decir acá desde la comunidad, desde las asambleas comunitarias, desde los entramados que existen en nuestras comunidades de leyes, maneras de hacer justicia, pero si no se llega hasta esos lugares a nivel nacional donde se están tomando las decisiones, no tiene sentido, porque nunca va a llegar desde acá, nunca van a llegar desde acá arriba las políticas públicas a nuestras comunidades. Necesitamos estar ahí. Necesitamos definitivamente poner la voz en esos espacios. Pues bueno, vamos a hacer una pausa, ya casi cerramos con este programa especial que Radio Educación ha preparado para todos ustedes a fin de acercarnos, propiciar también una aproximación a este tema que sin duda nos representa y nos debe preocupar a todos como sociedad.
Pues ya nos quedan pocos minutos antes de concluir con este programa especial en torno al Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. Le seguimos agradeciendo a Aleida Violeta Vázquez que nos haya acompañado en esta conmemoración, pero que también es sin duda una reflexión al respecto. Y hay un tema que a mí sí me gustaría mucho preguntarte, Aleida, sobre todo porque vemos que en este país, pues desafortunadamente los defensores de derechos humanos se enfrentan muchos peligros. ¿Cómo lo observas en el caso de los defensores de los derechos de estas comunidades afrodescendientes? Yo creo que hay una persecución, ¿no? Dadas las circunstancias de violencia, los poderes fácticos en nuestras comunidades, no es fácil defender derechos en nuestros territorios. Están, por un lado, la violencia de el narcotráfico, las disputas por las plazas en nuestros territorios, las carencias y toda una serie de circunstancias que se entrelazan para complicar la defensoría de derechos, que es muy triste. Perdimos un compañero defensor de derechos, Sael Silva Cisneros, en el mes de junio, en Coajinicuilapa, y por lo cual también levantamos la voz y seguimos exigiendo justicia, que se investigue el caso, que se dé con los responsables. Pero casos como estos y como muchos que han sucedido atrás nos descolocan y nos aplastan la esperanza por muchos momentos. Sin embargo, sabemos que hay como una arremetida en cuanto a nuestra exigencia del ejercicio de nuestros derechos, porque hay quienes quieren siempre estar por encima de nosotros. Y cuando hablamos de derechos humanos, hay una negación de nuestra humanidad per se, pero también en la práctica cotidiana, en nuestra vida diaria, pero también en todas las esferas en las que se supone que ya estamos incluidos. Hablábamos hace rato de la política, de quién accede a las becas de cultura, de quién va sí o no a ciertos espacios, quién ocupa sí o no ciertos espacios. Entonces, es un tema muy complicado, que también por cuestiones de seguridad no me gustaría abondar tanto, pero que sí tengo que decir que es complicado ser defensor de derechos humanos, ser defensora de derechos humanos siendo mujer, siendo del territorio en el que vivo, y siendo una mujer negra. O sea, es una combinación que puede ser muy compleja, pero que a final de cuentas, pues desafortunadamente existe en todo el país. Hay muchos temas de los que podríamos seguir hablando, pero ¿cuál crees que sea en estos momentos la urgencia, Aleida? La urgencia. Porque podemos hablar de salud, salud es importante, educación es importante. Pues yo creo que el tema de la seguridad de nuestras comunidades, la eliminación de la violencia, que es un tema muy difícil, yo sé, un tema muy difícil de vivir y de contrarrestar también. Es muy complejo porque se mueven muchos intereses ahí, pero que me parece que sí es un tema urgente en nuestras comunidades. La seguridad y también el acceso a la autonomía y a la libre determinación de nuestros pueblos.
Hay muchos temas, como bien decíamos, de los que podríamos seguir hablando con Aleida Violeta Vázquez, las aportaciones culturales de los pueblos, sus sabores, que sí mencionaste algo de Tamiagua, pero muy por encimita. Habría que ver lo que sucede en tu población. No digo el nombre de la población porque sabes que siempre me ha costado trabajo, entonces, pero y también digo, su música, sus cantos, sus versos. Hay muchos temas de los que podríamos hablar, Aleida. Así es que yo te decía que la impronta afro está en todos los lugares, en todas las esferas y aristas de nuestra sociedad, de nuestras comunidades. Nosotros consumimos mucha agua fresca de tamarindo, por ejemplo, el agua de Jamaica también. Y esos productos, esas frutas, la flor de Jamaica pues es netamente traída de África, el tamarindo también, pero no solamente en mi comunidad, es un aporte a México y al mundo, que la gastronomía mexicana es patrimonio intangible, ¿no? de cultural intangible de la humanidad. Y entonces, pensando en eso, todo este bagaje de esta herencia cultural africana, si nos ponemos a mirar, no terminamos hoy porque es vasto el aporte que trajeron nuestras ancestras y ancestros africanos que llegaron desnudos, literalmente, esto no es metáfora, llegaron desnudos, encadenados, pero llegaron con una memoria cultural milenial que ha sobrevivido hasta el día de hoy, a pesar de los pesares, y que es cuestión nada más de rascarle a nuestro árbol genealógico, a lo que comemos, a lo que vestimos, a lo que bebemos, a lo que hablamos, a lo que cantamos, cómo lo cantamos, qué decimos en nuestra vida cotidiana para darnos cuenta y despertar. La herencia africana está en todas partes en nuestro país. Llegaron desnudos, pero con una identidad que se ha mantenido, que aun cuando durante en algunos aspectos o con respecto a ciertos temas ha estado un tanto oculta, ha estado vilipendiada muchas veces. Hablamos del racismo y la discriminación, por supuesto, son temas que no se pueden ocultar, que están ahí presentes y que se viven todos los días en diferentes poblaciones, pero sin duda también hay que reconocer a estas comunidades como elementos fundamentales para la construcción de lo que hoy somos, porque además hoy lo que bailamos tiene su identidad afro. Mucho de lo que comemos tiene su identidad afro. Muchos de lo que nos ponemos, no solo los colores, sino que el anillo, que el piercing, que etcétera, tiene un pasado y tiene una identidad. Aleida, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Abrazos, saludos a toda la audiencia. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Muchas gracias por acompañarnos en este programa especial que le preparó Radio Educación. En la realización y musicalización, Carla Núñez; guión e investigación, Jesús Alejo; operación técnica, Alejandro Ramírez; y por supuesto en el micrófono, Jesús Alejo Santiago. Estaremos con otros temas, con otros conceptos, con otras historias seguramente después. Muchas gracias por acompañarnos. Cada instante sobrevivido al caminar, cada segundo de incertidumbre, cada momento
acto de no saber son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Herencia, resistencia y futuro. 25 de julio, Día Internacional de las Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora.